recibir ahora en vivo y en estudios con gran gusto a Gonzalo Leggini. Bueno, Gonzalo ya ha estado en varias oportunidades aquí, experto uruguayo en negocios internacionales, también en comercio exterior, en logística, en integración económica. Si habrá temas, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con Valeria decíamos, hay muchos asuntos. Algunos tienen que ver con cuestiones más bien muy coyunturales, ¿no? Estos acuerdos recién firmados, algunos que ya comenzaron a operar, pero tal vez lo más interesante de estas instancias con expertos es allanar el lenguaje y que todos podamos comprender en qué momento, en qué estado de situación está Uruguay en comercio internacional. Bien, esa es una amplia pregunta, ¿no? Pero, a ver, para ponerle un poco de foco, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que creo que a veces en el Uruguay no lo identificamos, es que el rubro comercio exterior, dígase principalmente exportaciones, ¿no? Las importaciones por ahora las dejamos al costado. Estamos hablando del año 2025 entre bienes y servicios, o sea, productos y servicios, y anduvimos por encima de los 23.000 millones de dólares, ¿no? Con un PBI de unos 70.000, estamos hablando que es el área más importante de subsistencia del Uruguay. Esa es la realidad, de la viabilidad económica del Uruguay. Claro, lo que vos planteás es que considerando esta cifra que es impactante, podría duplicarse o más aún multiplicarse si tomáramos en cuenta, si consideráramos algo así como un plan nacional de exportación. ¿Por dónde pasaría ese plan? Bien, a ver, básicamente la idea de pensar un plan de exportación, nacional de exportación, es un tema de articulación de varias patas. Cuando nosotros hablamos de exportación, hablamos de producción, hablamos de temas de logística, hablamos de temas de innovación, de diseño de producto, después hablamos de vuelta de transporte internacional, y después hablamos de una comercialización y una venta internacional. O sea, nosotros tenemos una gran cadena que tiene muchos actores, y cuando hablamos de un plan, hablamos de articular esos actores. Simple. Que dialoguen los sistemas, que dialoguen las instituciones. Sí, y básicamente sacar una lógica histórica en el Uruguay de trato de vender lo que produzco. Así no funciona el comercio internacional en ningún país del mundo. ¿Y cómo funciona? A ver. Y funciona según lo que el consumidor requiera. O sea, las empresas producen mirando y estudiando los requerimientos del consumidor. En Uruguay muchas veces, obviamente por razones de ventajas comparativas que tenemos a la producción, decimos vamos a producir esto, que en esto somos buenos. Ahora, que nosotros seamos buenos no quiere decir que los clientes lo compren, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahí ya hay una desconexión. Entonces nos encontramos que, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Como nosotros tenemos una desconexión con el cliente, muchas veces terminamos en lo que estamos haciendo ahora, que es mayormente la exportación de commodities. ¿No sería tanto entonces, Leggini, que dialoguen mejor las partes de todo este componente, sino también que se mejore un poco dónde se pone el foco? Por ahí sí, iría. Exacto, pero para eso también hay otro tema importante. Porque me imagino que no es sencillo también cambiar ese aspecto. Ese ecosistema. Claro. Yo creo que, a ver, una de las cosas que más nos está faltando, y obviamente a veces toca mirarse el ombligo, es la falta de profesionalización en el comercio internacional. Cuando uno revisa gran parte de los actores de esa cadena, no hay profesionales del comercio exterior. ¿Dónde deberían estar esos profesionales? En toda la cadena. Ajá. En toda la cadena que esté asociada al comercio ¿Y exterior. vos decís que ahí estamos debilitados? Y estamos bastante debilitados, porque obviamente muchas veces vemos la información del exterior, no la procesamos, lo que es una posible o futura demanda, y nosotros acá estamos produciendo lo que nosotros venimos con nuestro disco rayado, por llamarle de alguna vez, de varias décadas, y seguimos vendiendo, y como se vende y se coloca, seguimos produciendo eso, y termina siendo hasta una situación de comodidad en cierto punto, porque lo que se produce en Uruguay hoy mayormente se vende. En el pasado teníamos problemas de colocación. Hoy en Uruguay, si ustedes agarran un teléfono y llaman a la mayoría de las empresas exportadoras, las más grandes del Uruguay, y le dicen quiero comprar algo, seguramente le digan no, ya tengo casi todo vendido de acá a septiembre, de acá a octubre, de acá a noviembre o de acá a fin de año. O sea, problemas de colocación como había en el pasado, hoy no tenemos. Entonces tenemos que ir por otro lado. Y hay posibilidades, me quedo pensando, ¿no? Al ser un país relativamente chico en comparación con otros sistemas productivos, también hay posibilidades realmente de cambiar ese foco, porque una cosa es ser buenos en lo que producimos y ya tenemos, o cambiar
la mirada sobre eso. ¿Estamos realmente con posibilidades de hacer eso o sería soñar demasiado? Yo creo que no, porque un poco el comparativo con países del tamaño del Uruguay, ¿verdad? Que yo hago un estudio que lo vengo haciendo desde el año 2006, ¿no? 20 años en los cuales yo he tomado ejemplos de países pequeños, como hace poco también surgió arriba de la mesa el tema de Irlanda, hubo una fuerte discusión, ¿se acuerdan? En X en la red. Yo vengo planteando el caso de Irlanda desde el año 2006, el caso de Singapur, el caso de Nueva Zelanda, y vamos a un caso puntual. Nueva Zelanda, que tiene el tamaño de Uruguay, que tiene un clima parecido, pero Nueva Zelanda exporta 10.000 millones de dólares de lácteos y nosotros exportamos 1.000. O sea, un poco contestando a tu pregunta, ¿hay oportunidades de avanzar y crecer? Sí, claro. Ahora, cuando nos metemos en el sector lácteo, encontramos un sinfín de problemas. Bueno, ¿cuál es el Plan Nacional de Exportación? Agarrar cada rubro, ver cuáles son sus 4 o 5 problemas y resolverlos. Eso tiene un costo financiero, dinero. Muchas veces es resignar algunos recursos que el propio Estado está cobrando, ya sean tarifas, ya sean impuestos, para tratar de lograr esa competitividad. Pero si eso no sucede, seguiremos en los 1.000 se harán 1.050 e iremos acumulando despacito y capaz que dentro de 20 o 30 años estamos hablando del doble. El asunto es el sentido de la oportunidad, porque te van a decir, sí, pero con el lío que tenemos en el frente fiscal es imposible pensar en un diseño así. Bueno, a ver, yo eso lo relativizo y pongo ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el Uruguay invirtió para todo lo que fue el complejo de la instalación de la planta de celulosa, por ejemplo, en Paso de los Toros. El Estado uruguayo aproximadamente puso en esa inversión 3.000 millones de dólares. Con esos 3.000 millones de dólares, o mucho menos que eso, en un proceso de 5 años se hace un plan nacional de exportación para tratar de ir empujando para duplicar las exportaciones. Entonces yo tomo con pinzas no hay muchas veces recursos. Es más, esto tiene también todo un poder acumulativo, porque cuando uno genera esto, se generan empleos, se genera nueva recaudación, se genera nueva circulación de dinero, empieza a sumarse dinero a las arcas del Estado, con lo cual la inversión inicial es más fuerte, pero después obviamente empiezan a obtenerse resultados, porque estamos hablando con un Plan Nacional de Exportación. Si logramos que 7 u 8 de las principales dupliquen, estamos hablando de la generación de por lo menos 50.000 empleos, ¿no? ¿La duplicación en qué tiempo? Y nosotros, para ponernos creo que un plazo sensato a la uruguaya, yo creo que en un plazo de 8 años podemos estar en un proceso de poco más de 10-12% acumulativo durante 8 años, tratar de duplicar, ¿no? Con algunas ventajas, con algunas desventajas. Por ejemplo, la ventaja es que nosotros tenemos muy concentrado, con lo cual son menos los sectores en los cuales vos tenés que apuntar. El año pasado exportamos 13.500 millones de dólares, pero 5 sectores exportaron 12.000. Entonces, el grueso está en 5 sectores, ¿no? Y vuelvo al lácteo. Y uno dice, ¿y por qué Nueva Zelanda exporta 10.000 y por qué Uruguay exporta 1.000? Bueno, principalmente hay muchas condiciones en el medio, pero por ejemplo muchas veces está el tema de, para producir más necesito tener más forraje. Para tener más forraje necesito pasarme a por lo menos el riego. El riego tiene un costo eléctrico. Bueno, el costo de la energía en Uruguay es más caro que en Nueva Zelanda. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el costo de la energía y tratar de equipararlo, entre otras cosas, no solo como lo único, compararlo con otros países, si no, no podemos competir. Claro. Y en el medio de todo esto, porque ahí las miradas van a la interna, ¿no? A lo que es el sector productivo, también los reclamos que se hacen en muchas oportunidades con respecto a eso, ¿no? Costos de combustible, costos asociados a la producción. Y por otro lado, mirando fuera de fronteras también, lo que es la inserción internacional de Uruguay, ¿no? Con estos acuerdos ya ratificados, el de Mercosur y Unión Europea, y ahora que, bueno, estábamos repasando que se va a hacer oficial dentro de poco, a la brevedad, de esto de Mercosur y Japón, ¿no? Orientemos un poco las miradas por el que te parezca más importante y después vamos al otro. A ver, pensemos una cosa, el Uruguay tenía acuerdos comerciales, sumado también Mercosur y podemos Uruguay bilateral, como el caso del tratado que tenemos con México, aproximadamente un 8% de nuestro comercio lo teníamos con países con acuerdos comerciales. Ahora con la Unión Europea, EFTA, Singapur y lo que ya prácticamente está cerrado, quizás ya estemos saltando a un 30%, ¿no? Y si logramos cerrar algún acuerdo más, como el CTPP y el de Japón, ya podremos estar en un 50, en un 60, ¿no? Países como Chile tienen el 97. Entonces,
Y eso le ha generado oportunidades de iniciar cosas desde cero. Yo siempre pongo un caso que es, o sea, que rompe los ojos con el caso de Chile, ¿no? Chile es un gran productor de todo lo que es la parte frutícola, ¿verdad? Hasta acá en Uruguay llegan productos fuertemente de la producción chilena. Chile hace 20 años, por ejemplo, no exportaba cerezas, ¿no? Un producto que en Uruguay es atípico, no es normal encontrar cerezas en las góndolas y tampoco somos, digamos, consumidores frutícolas de cereza. A partir de la negociación de los tratados y, por ejemplo, en la potenciación del que hizo con China, hoy las exportaciones de Chile de cerezas a China mayormente son de 2.600 millones de dólares por año, ¿no? O sea, un producto de la nada en un par de décadas se llevó a casi el máximo de lo que tenemos en Uruguay, de lo que exporta la carne, de lo que exporta la celulosa. Es comparable con cualquiera de esos sectores, las cerezas. Y en un mercado principal que es el chino. O sea, para que veamos las oportunidades, que cuando tú me decís qué acuerdo, todos los acuerdos generan oportunidades. Lo que pasa es que de este lado también hay que trabajar para generar productos, innovar en productos y salir un poco de la lógica del commodity, ¿no? Porque nosotros estamos muy atados al commodity porque es el ingreso seguro, es lógico, es el que banca las finanzas en muchas empresas exportadoras, pero tenemos que dar un paso más porque ahora sí tenemos puertas abiertas y vamos a tener muchas más, ¿no? Claro, y empezás a competir también con productos en otros destinos, además. Sí, claro, creo que hay que avanzar también en todo el tema de innovación de productos, creo que en eso, y servicios también, porque estamos hablando, en Uruguay hablamos mucho de productos, pero también tenemos que atacar el tema servicios. Sí, ¿no? que totaliza creo que algo así como 800 o más millones de dólares por año, ¿no? No, los servicios, los bienes fueron 13.500 y los servicios fueron en unos 9.000 más o menos. No, millones. correcto. Sí, tenés razón. Estaba hablando puntualmente de los servicios logísticos, que es un área que también te ocupa. Exacto. Ahí estamos ya creciendo a casi 900 millones de dólares por Exacto. año. Después tenemos el turismo, que bueno, depende de las El temporadas. tema del turismo, que ahí hay un gran, ahí también hay un gran debe y hay mucho para hacer en el tema turismo. Por ejemplo, ¿qué harías en el turismo? Yo que haría en el turismo, iría básicamente, a ver, nosotros estamos muy atados por lógica a todo lo que es el famoso segmento de sol y playa, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchas veces, por ejemplo, cuando vienen las vacaciones de julio, veo publicidades y mostramos el agua, y mostramos una piscina, y mostramos una playa. O sea, tenemos una asociación con el agua y ahí vamos a lo que yo decía al principio. No importa lo que vos querés vender, importa lo que el cliente quiere comprar. Yo viví en Europa y les puedo decir que el 50% de la gente no va a la playa en Europa y cuando va vestida. Entonces nosotros hacemos un producto en el cual mostramos la playa y obviamente, ¿qué traemos? Los que están más cerca y los que les gusta la playa. Hay muchos nichos que no lo estamos trabajando, ya bajo de segmento a nicho, ¿no? Como el tema arquitectónico. Montevideo es una de las ciudades que tiene mejor arquitectura, ¿no? Y para eso, ¿qué haría yo? Lo primero que haría es en un proceso de plan de exportación en 5 años, por ejemplo, iluminar 100 edificios icónicos de todo el Uruguay, ¿no? Tenemos hasta una empresa que es uruguaya que ilumina los monumentos en Roma, ¿no? Y nosotros no la utilizamos acá, y hacer trabajar ese nicho arquitectónico. El tema de las caravanas, de las motorhome. En Brasil hay más de 200.000, en Argentina hay otro tanto de miles. También yo planteé la idea de poder hacer un triángulo en el Uruguay con 3 lugares de estación básicamente para caravans y puse nombres arriba de la mesa para ponerle color a todo, es decir, un Iporá, un Las Cañas, un Villa Serrana en ese triángulo y con lógicas de lo que tiene que ver con el motorhome, para después salirlo a vender a todos los que son los clubes. Pero y cuando regionales. Vos decís, Gonzalo, cuando decís yo lo planteé, ¿ante quién planteas esto? Y lo he hablado muchas veces con algunas autoridades. ¿Y qué te han dicho? Y he tenido un rotundo éxito en mi fracaso, básicamente. Yo creo que es un poco lo que yo planteé al principio, ¿no? Creo que tenemos que acercar a la gente que pone ideas y ideas con un proceso, ¿no? Porque esto no es una idea nosotros estamos muy acostumbrados al infinitivo, ¿no? Ir, pero esto hay que bajarlo a una gestión, ¿no? Entonces, por lo menos en el tema turístico, el tema del deportivo, otro de los nichos que hemos dejado prácticamente de lado, los eventos deportivos, ya sean las Copa América, la Sub-15, la Sub-17, mundiales, el rugby, el básquetbol, el tenis, el ciclismo. Todos nos enganchamos con la carrera del Giro Italia, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás. Bueno, todas esas cosas
las podemos potenciar y es un turismo muy importante. El deporte trae mucha gente a un país. Y eso es otro nicho diferente al de solo y playas, al que viene a tirarse una reposera en la playa. Sí, está también el turismo de campo, ¿no? Que también tenés ahí un público que está muy ávido de disfrutar de las experiencias y no tanto de otro tipo de... los vinos, claro, ejemplo. tenés Y hoy tenemos una tenés ventaja, lugares muy codiciados acá. Tenemos una ventaja que no teníamos antes, que son las redes. Yo por diferentes trabajos que he tenido, y bueno, acá que está mi hija, tiene claro que estoy, Antonella, acá que estoy en el YouTube muchas veces mirando cosas. Uno mira a los youtubers que recorren el mundo y cuando llegan a Uruguay detectan un sinfín de cosas importantes y hermosas para ellos que nosotros ni siquiera las identificamos, porque seguimos atados un poco a toda esa lógica de un proceso, diría yo, repetitivo, que obviamente que no es para dejar de lado, sino todo esto para sumar a lo que ya existe. Nadie está hablando de decir dejemos el sol y playa, no, es nuestra base de facturación por turismo, pero sumémosle para poder duplicar. Y aparte te permite explotarlo en otras épocas del año que quedan por fuera de lo que es la temporada de sol por y playa, supuesto, ¿no? saca la estacionalidad que tiene el sol y playas. Pero igual, cuando uno va a Europa, en invierno la gente recorre, pero no recorre una playa. En invierno recorre otros lugares. Nosotros seguimos en invierno y le seguimos ofreciendo una piscina con agua caliente, que está bien, pero nosotros tenemos como algo entre ceja y ceja con el tema del agua, ¿no? Sí, está esto del turismo MICE, ¿no? Es el de eventos, ¿no? También hay un sinfín de nichos para trabajar, pero también implican una inversión. Yo creo que obviamente no es suficiente la inversión que se hace desde el punto de vista dinero, ¿no? Financiero. Gonzalo, ¿cómo hay que decodificar esa afirmación tan reiterada de que en estos acuerdos hay ganadores y perdedores? Y naturalmente la tendencia es a pensar en los perdedores y cómo el Estado debería considerar a ese grupo de eventuales perdedores, ¿no? ¿Cómo hay que actuar ahí? Bien, yo los llamo ganadores y posibles afectados. Le bajo un poco el dramatismo. No me gusta tampoco la palabra perdedores porque en verdad no pierden. A veces tienen un producto que está, a esto que íbamos al principio, está desenfocado con la demanda internacional y a veces los costos que tenés para producirlo son más altos que otros. Aunque pegues en el producto y digas es este. Y lamentablemente eso es muy difícil de frenar en un mundo globalizado, porque ahí surge una palabra que en el Uruguay está en el debe, que es la famosa palabra reconversión. Nunca pudimos casi reconvertir nada. Recuerdo de el ejemplo del vino, por ejemplo. Yo empecé a estudiar negocios internacionales en los 90 con la lógica del Mercosur, ¿verdad? De los famosos 200 millones de consumidores, que en verdad nunca vinieron en la práctica porque las dificultades para vender al socio más grande son tremendas. Para vender a Argentina, preguntémosle a Motociclo, ¿no? Preguntémosle a Conaprole, con Brasil, las complejidades que existen. Y ahí se habló de que muchas industrias iban a ser afectadas y que iban a ser reconvertidas. Yo conozco casi ninguna que ha sido reconvertida. Con lo cual el proceso de reconversión en Uruguay es más un discurso, realmente hay que ser crítico con esto, es más un discurso que del punto de vista práctico yo no he visto mucha reconversión. Y además en este caso ahora que ya el Mercosur eliminó de la cancha un montón de industrias que fueron cerrando y después China también fue cerrando un montón de industrias, ¿no? La textil, calzado, ¿verdad? Indumentaria. Hoy lo está padeciendo Argentina. Miramos a Argentina que abre las puertas, por ejemplo, a lo textil, algo que Uruguay ya hizo hace 2 décadas, y uno mira y dice, esta película yo ya la vi hace muchos años atrás en el Uruguay, y tiene un solo final, y es que la mayoría de esas industrias van desapareciendo. Sí, te requiere además un montón de dinamismo para poder pensar en forma positiva en eso, ¿no? Porque no son cambios que vos cerrás una industria, una fábrica, pero un sector también termina afectado. Tomando el ejemplo de los textiles, calzado. Sí. Tenés que reconvertir a toda esa gente, pero rápido para no seguir sumando. Sí, y es difícil. Pérdidas laborales, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó verlo, uno lo ve, por ejemplo, cuando va en Italia, que Italia, como todos los países, tuvo el golpe del ingreso de los calzados chinos. Pero bueno, Italia se posicionó en otro segmento de alto nivel, claro, algo en el modelo, en el diseño. Por eso yo creo que es básico trabajar en Uruguay. Nosotros deberíamos tener una especie de centro de diseño para productos y servicios que hoy no tenemos, que nos ayude a jugar en otra cancha, ¿no? Porque uno va por Milán o por Roma y ve zapatos italianos cosidos a mano, no tienen nada que ver con un zapato chino de eso que te hace caminar torcido, ¿ah? Por más que hayan mejorado.
pero ellos se pusieron a competir en otros segmentos y subsisten, pero tuvieron que dar un salto bastante grande. Ahí es donde uno ve el apoyo de la reconversión, que a veces no está. Y a veces empresas chicas no tienen la capacidad financiera para ponerse a diseñar, para tener un diseñador. Un diseñador cuesta dinero, un comercializador internacional también cuesta dinero. Entonces, muchas veces lo que falta es buscar esa asociatividad para lograr, a través de los apoyos que se puedan dar, tratar de ayudar a la reconversión. Algunos se van a subir y algunos se van a quedar en el camino. ¿Tomaste contacto con esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que surge además después de un amplio abanico de consultas? O sea, convocaron a que se plantearan ideas para que finalmente surja este proyecto, que ahora estará a consideración parlamentaria, sobre competitividad y también la baja en el costo de vida. ¿Una primera impresión de eso? A ver, yo creo que los impactos son difíciles de lograr. Yo vi, hay algunas medidas que van a tener, creo que algún impacto. No creo que sea, o sea, nosotros tenemos un tema simple para decirlo. Cuando uno va al supermercado, una pasta de diente vale 3-4 veces más que en Europa, lo cual es una locura. Uno ve una pasta de diente en Uruguay y vale 6-7 euros, y en cualquier supermercado de España vale 1,5 o 2. Bueno, ¿cómo combatimos eso? Yo creo que este tipo de cosas va a atender a alguna baja en los precios seguramente, pero lamentablemente no va a ser suficiente. Estamos muy lejos, obviamente. Es mejor tener algo que no tener nada, eso está claro. Pero yo creo que para eso tenemos que lograr de reducir mucho de los costos que tienen importadores, y que terminan filtrando y terminan dejando que los grandes importadores y los que posicionan marca son los que terminan quedando, y para un importador chico es muy difícil insertarse en el mercado porque tiene que sacar 40 certificados que tienen un costo enorme y que no tiene posibilidades financieras. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y que en Argentina creo que se está aplicando, que es el tema de todo lo que es la parte de habilitación de productos. Creo que ahí juega mucho el LATU. Creo que lamentablemente el costo LATU es alto, y hay que ver cómo reducirlo. Y a veces es difícil pensar cómo un producto que está habilitado por normativa europea, que es mucho más exigente que nosotros, lo traigo al Uruguay y le pido un nuevo análisis. Eso no debería pasar. Argentina está cambiando eso. Pero en esa ventanilla queda plata, ¿viste? Ese es el tema. Y queda costo. Queda plata y queda costo, claro, que después termina en el costo final. Y también hay otro problema que creo que no se ataca, que es el tema de las cadenas. Y cuando hablo de las cadenas, en Uruguay el largo de la cadena de comercialización de cualquier producto es enorme. Entonces tenemos un primero que se lleva un 30%, un segundo que se lleva un 30%, y en la era digital dice, pero si yo compro al principio me ahorro ese 60%. En mi caso particular yo lo practico eso. Trato de comprar en lugares que tienen cierta posición mayorista, y logro muchas veces comprar productos 40 y 50% más baratos de los que están en una góndola. Después nos deja la receta. Por supuesto, sí, y todos los uruguayos deberíamos ir por ese camino en una época de comercio digital. En el pasado quizás era difícil hacerlo, pero hoy en día no podemos tener una cadena que tenga 3 intermediarios en un país de 600 kilómetros de largo. Voy a poner un caso puntual. Un cumpleaños de Antonella, que fuimos, bueno, vamos a comprar unos chorizos, ¿no? Para tirar unos chorizos a la parrilla. Bueno, y mi esposa tenía un cliente que tiene carro de chorizos. Entonces le digo, bueno, llámalo y pedile. Bueno, le pide chorizos, los mejores, de la mejor marca, los extras de todo, ¿verdad? Y dice, mira, el que me los vende a mí los compra a 90, a mí me los vende, estamos hablando de años atrás, los compra a 90 pesos, me los vende a 130, y en el supermercado valen 180. Empezamos en 90, terminamos en 180. Nosotros compramos 130. Entonces, yo creo que obviamente no es solo temas normativos, no es solo eliminar trámites, sino también que tenemos cadenas muy largas en cualquier sector de la producción uruguaya, entre el productor y el consumidor final. Y lo peor de todo es que el productor vende mal y el consumidor paga caro. O sea, las dos puntas de la cadena más importantes son los que más se perjudican, el que produce y el que consume. Sí, sí, mientras te escuchamos, también sabemos
que se necesita de cierta valentía política como para tomar decisiones que van a afectar a mucha gente. Sí, está claro y hay un costo ahí, ¿no? Por supuesto. Y yo no sé cuántas personas en la política están dispuestas a asumir ese costo de andar toqueteando chacras, ¿viste? Sí, pisando jardines. De eliminar eslabones de esa cadena también o saltearlos. Lo que también pasa puede que, ser bueno, un reparo que surja, ¿no? Entonces no hagamos nada, claro, y quedémonos como estamos, pero no nos quejemos más de los precios caros. Sí, y decías hoy, hay que profesionalizar la gestión del comercio exterior. También me imagino que el empresariado privado, el sector privado tiene mucho para profesionalizarse, ¿o no? Por supuesto, acá hay responsabilidades compartidas del sector privado y del sector público. Cuando uno va a organismos que apoyan el comercio exterior, difícilmente se encuentra un profesional del comercio exterior adentro de ese organismo. Eso hay que decirlo porque es una realidad y parece con el pasar de los años que no lo queremos ver. Bueno, para el futuro de Antonella, ¿qué querés entonces, Gonzalo? La verdad que, a ver, ella no está pensando en Uruguay, y las razones son esas. Acá hay razones. A ver, tú decís, ¿qué puertas golpeaste? Yo he golpeado puertas en los últimos años en todos lados. Jamás pude hacer nada con respecto a esto. Jamás tuve eco con los planteamientos, con la posibilidad de gestionar este tipo de cosas, porque yo no me ofrezco para tirar la idea en un papel, como decían los verbos infinitivos, ir. No, esto tiene una estrategia y tiene una gestión de esa estrategia. Bueno, nunca tuve ningún tipo de éxito, como muchos colegas del comercio exterior. Hoy estoy yo acá sentado, pero somos muchísimos colegas del comercio exterior. Es más, yo como director académico que fui durante 15 años de la carrera, te puedo decir que tengo en mi agenda de contactos unos 300, 400 alumnos. Te puedo decir que el 90% están en el exterior. Ninguno se ha querido quedar en Uruguay porque no han obtenido su lugar. Porque básicamente la política ha preferido muchas veces poner profesionales que no tienen que ver. Yo vengo a hacer una entrevista con periodistas, yo no me opero con un mecánico, yo me opero con un médico y arreglo el auto con un mecánico. Eso no sucede en el comercio exterior. Gonzalo Leggini, especialista en negocios internacionales, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Y éxitos, Antonella, en lo que venga. Pausa, seguimos avanzando.